Pues comenzamos entonces, bienvenidos, vamos allá, para hablar hoy de la hermandad prerrafaelita, un grupo artístico que se da en Inglaterra sobre mediados del siglo XIX. ¿Qué fue lo primero la hermandad prerrafaelita? Pues fue una asociación de pintores, poetas, críticos de arte fundada en 1848 por John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti y William Holman Hunt. Duró muy poquitos años, pero su influencia se extendió hasta el siglo XX. Hicieron muchísimas cosas que vamos a ver hoy e influyeron en muchísimas personas también. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuadro de John Everett Millais, Ofelia, de 1852, un cuadro súper conocido, donde la modelo también fue una persona súper conocida, la esposa de Dante Gabriel Rossetti, que se llamaba Elizabeth Sidal. Después hablaremos de ella, porque esta mujer se convirtió en un icono de la época. Una obra, como vimos, de John Everett Millais, otra obra de Dante Gabriel Rossetti, Beata Beatrix, donde ¿quién aparece aquí también? Elizabeth Sidal, la esposa de Dante Gabriel Rossetti, que tuvo una historia muy triste, por cierto. Bueno, después hablaremos un poquito de este cuadro también. Y William Holman Hunt, otro fundador, por decir así, de la hermandad prerrafaelita, con su cuadro Claudio e Isabela, sobre los años 50. Pues viendo estos tres cuadros ya empezamos a ver la temática de la que se van a ocupar estos señores. Básicamente temas medievales, de Shakespeare, del Grial, como una especie de cierto escapismo de la época victoriana. O más que escapismo, bueno, retomar las fuentes clásicas de algún modo, pero de la Edad Media, básicamente. ¿Y por qué se llamaron así? ¿Por qué se llamaron la hermandad prerrafaelita? Pues porque ellos querían el regreso a una pintura que fuera como se pintaba antes de Rafael. Tenemos aquí la fecha de nacimiento y fallecimiento de Rafael, 1483-1520, 400 y 500. Como pintaban los artistas, los pintores, antes de Rafael. ¿Y cómo era? Con un detallismo minucioso, donde el color destacara y fuera luminoso. Después profundizaremos en todo esto. Estos pintores anteriores a Rafael, los primitivos pintores del Renacimiento italiano, del Trecento, pero sobre todo del Quattrocento, del 1400 y pico, y también ese detallismo minucioso de los pintores flamencos, Jan van Eyck, etc. Rechazaban el arte académico posterior a Rafael o a Miguel Ángel porque decían que era vacío, como si después de Rafael el arte se vaciara y como si la llegada incluso del manierismo de mediados del Quinquecento, del 1500 y pico, hubiera fomentado todo ese vacío en la pintura, toda esa artificiosidad. Con sus posturas exageradas y sus deformaciones, ellos querían huir pues de toda esta artificiosidad y que la pintura fuera verdadera, detallista y con color, básicamente. Vamos a ver todo esto en imágenes. Este es un cuadro muy conocido de Rafael Sanzio, Los Desposorios de la Virgen de 1504. Bien, pues ellos querían pintar como se pintaba antes de este autor. Es decir, con esa pulcritud en la pintura, con esa limpieza, por decirlo así, ¿no? Esta es la teoría. Después, pues bueno, cada uno tiene su estilo, por supuesto, ¿no? O como las famosas Madonas de Rafael, la Madonna del Jilguero de 1506, con todo este detallismo en los árboles, en la vegetación, en el paisaje, toda esta minuciosidad y este colorido también. Pues la hermandad prerrafaelita quería pintar así, con ese detallismo y con ese color también. Querían huir del manierismo, de la artificiosidad, de lo artificial, como este cuadro de Parmigianino, Virgen con el cuello largo, esta artificiosidad, esta afectación en la postura de la figura principal, por ejemplo, posturas complicadas, artificiales, que no son naturales. Esta exageración de las formas, este bebé que parece que tiene 6 años, totalmente grandote y casi desproporcionado, pues querían huir de todo esto, ¿no? O también como el Greco en Laoconte de 1600, todas estas posturas en escorzo forzadas, esta artificiosidad, querían huir de todo esto. Pero veremos después que hay un poco de todo también. ¿Qué decir ya de un barroco? Toda esta exageración de un Rubens, por ejemplo, Rapto de las hijas de Leucipo, esta composición llena de multitud de elementos, la cabeza del caballo, las patas, las posturas, todo esto. Querían huir de toda esta exageración. Por eso decían antes de Rafael. Pre-rafaelitas, que se hace una pintura, por decirlo así, más clásica, más ecuánime, por decirlo así. A ver, un ejemplo primerísimo sería Giotto, la pintura gótica de Giotto, esa transición entre el gótico y el renacimiento, la expulsión de los demonios de Arezzo, ni siquiera en el 1300, pero partamos de aquí. Posteriormente pasamos ya en el 400, bastante tiempo después, a Frangélico con la Anunciación, y querían hacer algo así, colorido y detallismo
en todos los elementos vegetales, las flores, las figuras, todo súper detalladito. Por eso se fijaban en estos autores del Renacimiento. Paulo Uccello, San Jorge y el Dragón, sobre 1470, pues igual, todo este detallismo en la pintura de estos autores del Quattrocento italiano, ¿no? Antes de Rafael. También podemos nombrar, por supuesto, a Sandro Botticelli, La Primavera de 1480-82, donde incluso se sabe los tipos de flores que representó, que hay no sé cuántos tipos de flores distintos, es decir, toda esta minuciosidad en el detalle. Pues esto es lo que van a tratar de representar los pintores prerrafaelitas. Trabajar con detalle. Hablábamos de los pintores flamencos, Jan van Eyck, el matrimonio Arnolfini, todo el detallismo de los ropajes, de los pelitos del pelo, vemos incluso lo reflejado en el espejo, las telas, los rostros, todo ese detallismo. Es donde ellos se fijaban. También la hermandad prerrafaelita rechazaban el arte que se realizaba en las academias, predominante en la Inglaterra en el siglo XIX, centrando sus críticas en Sir Joshua Reynolds, un retratista casi de lo más famoso de la época, académico y creador del estilo llamado Gran Estilo, donde Reynolds idealizaba las imperfecciones y fundador también de la Royal Academy of Arts. Todo lo académico, ellos también huían de lo académico. Hacía este tipo de cuadros, Joshua Reynolds, este tipo de retratos, básicamente retratista de la época, Sir Joshua Reynolds, pues idealizando un poco lo que pudiera haber de imperfección, ¿no? Sobre todo retratista, y querían huir de este tipo de pintura. ¿Y por qué? Porque Joshua Reynolds utilizaba bastante el betún, los colores amarronados, todos estos marrones, que para ellos era casi lo opuesto a su pintura colorida y medieval, al estilo de un Frangélico, de un Botticelli, etc. Ellos querían ir más al detalle, a ese colorido que decíamos antes. En otoño del año de su formación, 1848, se les añadieron otros 4 miembros. En principio eran William Holman Hunt, John Everett Millais y Dante Gabriel Rossetti. Y se les añaden el poeta William Michael Rossetti, hermano de Dante Gabriel Rossetti, y otros 3 artistas. Otros artistas tuvieron una relación muy estrecha con la hermandad, pero nunca llegaron a formar parte de ella. Tenían mucha relación, pero nunca estuvieron en el meollo, en el núcleo. Todos ellos mantuvieron esos primeros tiempos en secreto la existencia de la hermandad, pues era casi, como decimos aquí, una hermandad secreta. Mantuvieron en secreto a los miembros de la Royal Academy la existencia de la hermandad. Pues todavía William Holman Hunt, John Everett Millais y Dante Gabriel Rossetti eran estudiantes de la Royal Academy of Arts. Expusieron por primera vez de cara al público en 1849, en la Royal Academy, etc. Y como habían acordado, todos los miembros de la hermandad añadirían, tras su firma en cada uno de los cuadros, las siglas PRB, Pre-Raphaelite Brotherhood, es decir, Hermandad Prerrafaelita. Y aquí vemos, en este cuadro de Dante Gabriel Rossetti, Infancia de la Virgen María, de 1849, vemos aquí abajo, en la firma del cuadro, podemos apreciar las siglas aquí al final PRB. Si es que lo podemos ver, está muy chiquitillo, pero bueno, que es como firmaban ellos en esta época. Después dejaron de firmar así, cuando ya hubo más disensiones, etc. Pre-Raphaelite Brotherhood. Y aquí ya vemos, pues, un poco los tipos de cuadros que hacían. Colorido, temas bíblicos medievales, del Grial, este tipo de cosas. Bien, continuemos. En 1850 publican una revista, The Germ, El Germen, con poemas de los hermanos Rossetti, de Dante Gabriel Rossetti y William Michael Rossetti. También se publicaban ensayos de arte de otras personas afines, etc. Esta revista solo duró 4 meses. Esta es la portada de una de las revistas de Germ número 2, 1850, vemos aquí. James Collinson, que era uno de los 4 miembros que se habían añadido posteriormente a los 3 fundadores. Bueno, y publicaban poemas, ensayos de arte, etc. Aquí vemos un interior, con ilustraciones de diferentes autores, poesías, etcétera, ¿no? Y es interesante porque vimos el otro día ya en el realismo también que en el realismo había una publicación que se llamaba el realismo. Aquí en Inglaterra, en la misma época, hicieron otra publicación que se llamaba The Germ, que también daba sustento a todas las ideas de la hermandad prerrafaelita. Con esto anteceden a las vanguardias.
Las vanguardias, muchos movimientos de arte del siglo XX realizan sus propias revistas. Por ejemplo, Mondrian y de Stijl en el neoplasticismo publican, pues eso, de Stijl. En el surrealismo lo mismo, etc. Es decir, muchos movimientos se van a apoyar en revistas que van a expandir pues sus ideas, sus poemas, su arte, su diseño, etc. Bueno, pues con estas primeras publicaciones asociadas a determinados movimientos artísticos, comenzamos ya con todo esto. Con lo que podemos entender que es como una especie de prefacio también con respecto a las vanguardias, todo este tipo de publicaciones. En 1850 la hermandad se convirtió en el centro de una gran polémica a causa de la exhibición de un cuadro de John Everett Millais, Cristo en casa de sus padres, considerado blasfemo por varios críticos, Charles Dickens entre ellos. ¿Por qué? La hermandad prerrafaelita, como estamos diciendo, retomaba, digamos, temas medievales. Estaba muy influenciado por esa especie de escapismo, por decirlo así, o de retomar temas, esa vuelta a lo clásico, pero clásico basado casi más que nada en lo medieval. Pues ese medievalismo fue tildado de retrógrado y ese detallismo minucioso del que hablábamos antes fue considerado ofensivo a la vista. El cuadro en concreto es este, John Everett Millais, de 1850, Cristo en casa de sus padres. Y vemos aquí a la figura de Cristo sin nimbos, sin aureolas, trabajando la madera, son carpinteros, pero como si fueran una familia normal, donde el elemento sagrado, la santificación de la Sagrada Familia casi no existe. Es una familia normal y corriente, con todas estas virutas en el suelo, que aquí sí que nos acercaríamos en todo este detallismo al realismo francés, o sea, en estas virutas, la realidad de todos los días. En esto sí. Es una familia normal, como si estuvieran trabajando, como si fuera el martes por la tarde o el miércoles por la tarde trabajando la madera, sin más. En concreto, Dickens dijo que la Sagrada Familia parecía un grupo de alcohólicos de los barrios bajos, en poses ridículas y absurdamente medievales. Según Dickens, este cuadro era ofensivo por todo este detallismo y reflejar toda esta cotidianidad, este detallismo minucioso y sucio, por decirlo así, las virutas, los restos, y decía que la familia parecían unos alcohólicos. Sin embargo, el grupo encontró un importante valedor en la figura del crítico de arte, escritor John Ruskin, que lo vamos a ver también en Arts and Crafts después, y en otros movimientos también, quien elogió su observación minuciosa de la naturaleza. De John Ruskin vamos a hablar después. Bueno, pues encontró una figura, un apoyo, la hermandad prerrafaelita, en John Ruskin, crítico, teórico de arte, etc., quien continuó apoyando a los artistas prerrafaelitas tanto económicamente como a través de sus escritos. A causa de estas polémicas, uno de los miembros de la hermandad prerrafaelita, James Collinson, abandonó la hermandad. James Collinson era un devoto cristiano, por lo que, cuando vio esta obra, la cual había sido acusada de blasfemia, renunció a la hermandad, por la creencia de que trataba de desacreditar el cristianismo. Poco a poco comienzan a ser conocidos y reconocidos, y finalmente son aceptados por la crítica oficial. Hasta la Royal Academy comienza a apreciar su obra. Pero ¿qué pasó? Con este éxito llega el comienzo del fin. Se suceden celos, discusiones y quebrantamientos de las normas prerrafaelitas. Y así cada miembro empieza a tomar un camino diferente. Millais, por ejemplo, fue elegido miembro de la Royal Academy en 1853, la academia oficial que ellos en principio criticaron, y empieza una vida burguesa de lujos, con criadas para su mansión, etc. William Holman Hunt, a su vez, parte para Tierra Santa en 1854 para conocer los lugares sagrados del cristianismo, etc. En 1853, Rossetti ya le escribía a su hermana y le dice: la mesa redonda está ahora totalmente disuelta. La hermandad se había acabado. Así, los artistas continúan cada uno con sus planteamientos personales, pintando cada uno a su modo, pero dejan de incorporar a las obras las siglas PRB. Con lo que podemos decir que la hermandad prerrafaelita duró aproximadamente unos 5 años, de 1848 a 1853 aproximadamente. Fue muy poquito tiempo, pero que tuvo una influencia capital en todo el arte occidental. Vemos ya en este cuadro de Dante Gabriel Rossetti cómo Sir Galahad, Sir Bors y Sir Perceval fueron alimentados por el Santo Grial de 1864, donde ya no aparece aquí la firma de la hermandad prerrafaelita. Como ya hemos dicho, poco a poco
varios de los integrantes de la hermandad fueron abandonando sus presupuestos, interesados en profundizar en aspectos más realistas y científicos. No todos, por supuesto. E incluso Millet, sobre 1860, volvió a una pintura más académica, con influencias de Sir Joshua Reynolds, el artista que criticaban al principio. Millet se acomoda a los gustos del público y a la tradición académica, con la realización de numerosos retratos, escenas costumbristas y temas históricos. Cambia su estilo de pintura haciéndolo más comercial y asequible, lo que John Ruskin califica de una catástrofe. Por otra parte, Rossetti, aunque abandonara la hermandad, mantuvo su mismo estilo pictórico en obras posteriores. Rossetti no lo cambió. En esta imagen vemos la obra de Millet, El paso del noroeste, de 1874, y poco queda aquí de la hermandad prerrafaelita, de esos temas medievales, etc. Incluso como este cuadro, Cherry Ripe, de 1879, una imagen utilizada para un anuncio de un jabón. Pues bueno, cambió su estilo completamente de pintura. Y dentro de esta última etapa de Millet tenemos como ejemplo este retrato de Kate Perugini, la hija de Charles Dickens, más cercano casi a los retratos que hacía Sir Joshua Reynolds, o casi cierto realismo francés, que al propio movimiento de la hermandad prerrafaelita. Sin embargo, aunque la cofradía desapareciera, los ideales prerrafaelitas empezaron a tener seguidores y su influencia continúa haciéndose sentir, con lo que atraen el interés de otros artistas, como por ejemplo Edward Burne-Jones, Ford Madox Brown, William Morris, etc., creándose así una segunda generación prerrafaelita. El tipo de pintura de la hermandad prerrafaelita comienza a expandirse y a captar la atención de nuevos artistas. Aquí tenemos cuadros típicos de Edward Burne-Jones. La seducción de Merlín de 1874. Se vuelven a retomar los temas medievales, los temas artúricos, los temas del Grial. Fueron los temas en los que trabajaron, sobre todo, no siempre, pero sobre todo la hermandad prerrafaelita. Temas artúricos, medievales, bíblicos, como volver a un pasado idealizado, por supuesto. Quizás podemos pensar que todas las películas de Hollywood con esta Edad Media idealizada de colorines proviene quizás de una reinterpretación o de una influencia de la hermandad prerrafaelita, de una influencia de la visión medieval idealizada que tenía, por ejemplo, la hermandad prerrafaelita. Películas como Robin Hood, Ivanhoe, donde aparece una Edad Media de colorines, etc. Y con todo este detallismo en las togas, en los ropajes, en las flores, etc. Ese recuerdo que hablábamos antes de Botticelli, de estos pintores del Quattrocento italiano. También muy próximo a la hermandad prerrafaelita fue el pintor Ford Madox Brown, que ya había sido profesor de pintura de Dante Gabriel Rossetti. En este cuadro, Jesús lavando los pies de Pedro del año 1876, podemos apreciar todo ese detallismo en los ropajes, en la ropa, al estilo clásico, las poses, todo este recuerdo incluso de los temas bíblicos, tratados, eso sí, de un modo utópico, idealizado, con togas clásicas, etc. Los temas, como ya estamos diciendo, son más tradicionales y conservadores que los del realismo francés. Eran escogidos de leyendas de la literatura medieval, de Shakespeare, de la Biblia. La influencia de la sociedad victoriana podría apreciarse en que las realidades que plasman están siempre rodeadas de un ambiente embellecido. Es decir, de algún modo embellecían lo que veían para idealizarlo, evitando lo violento, lo vulgar, es decir, todo lo contrario que el realismo francés. Este tipo de cosas, como Sir Galahad, Sir Bors y Sir Perceval, fueron alimentados por el Santo Grial, 1864, cuadro de Dante Gabriel Rossetti. Aquí no hay nada del realismo francés, no hay nada. Son temas medievales, artúricos del Grial, modelos muy coloridos. Todos estos colores en el realismo francés era impensable, era casi todo oscuro, los cuadros de Courbet. De John Everett Millet, por ejemplo, La muerte de Ofelia. Vemos en este cuadro tan conocido, Ofelia, 1852, todo el detallismo que decíamos antes, herederos de esos pintores de antes de Rafael, Pauluccello, Botticelli, etc. Vemos aquí el realismo francés de Courbet, que es más oscuro, con el perro por medio, el hueco aquí, como más realista, por decir así, la época, como tenía que ser la época. Esto está embellecido, las túnicas, estos pliegues, y esto menos mal, pero si nos vamos ya, por ejemplo, a esto está tremendamente embellecido. Merlín, estas túnicas griegas, ese retomar la mirada a Grecia y Roma, a lo clásico. Esto está embellecido, tremendamente embellecido. Esto ya no tanto, esto no. Es el realismo francés. Lo que vimos, el taller del pintor de Courbet,
Todos son cosas oscuras, colores tierra, sombra, tostada, natural, marrones oscuros, sombras. Este tratamiento es justo lo opuesto que pretendía la hermandad prerrafaelita. Esto no tiene nada que ver con la hermandad prerrafaelita. Este interés en las clases sociales, propio del realismo francés, no les interesa a la hermandad prerrafaelita reflejar las diferencias sociales, las diferentes clases. Todo eso no les interesa a la hermandad prerrafaelita. El realismo francés y la hermandad prerrafaelita tratan temas distintos, de modos distintos, con más color en la hermandad prerrafaelita, con más tonos betún amarronados en el realismo francés. Son cosas distintas. Autores. Veamos ya cuadros, veamos autores, algún ejemplo, alguna anécdota, etc. Vamos a ver dos categorías. La primera, los autores que sí pertenecieron a la hermandad, que recordemos fueron los tres primeros, Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millet y William Holman Hunt. A estos tres se le añadieron posteriormente otros 4 autores más. Entre ellos podemos nombrar a William Michael Rossetti, a James Collinson, etc. Bien, próximos a la hermandad, esa especie de segunda generación de la hermandad prerrafaelita, podemos nombrar a Ford Madox Brown, Edward Burne-Jones, John Ruskin, William Morris, Elizabeth Siddal, John William Waterhouse, Marie Spartali Stillman, etc. Es decir, he puesto en esta categoría no solo a pintores, sino a gente cercana y que ayudó a la hermandad, como John Ruskin, William Morris, Elizabeth Siddal, etc. Vamos a verlos muy rápidamente. Autores. Este es un autorretrato de Dante Gabriel Rossetti, realizado en 1847 a la edad de 19 años, bastante jovencito. Vemos esta foto realizada de Rossetti en 1863, ya con 35 años. Dante Gabriel Rossetti era hijo de un erudito emigrante italiano, Gabriele Rossetti, de ahí su apellido con reminiscencias italianas. Otro retrato de Rossetti, en este caso de George Frederick Watts. Y otro retrato de Rossetti realizado por William Holman Hunt en el año 1853. Veamos alguno de sus cuadros. La Anunciación. El nombre real del cuadro es Ecce Ancilla Domini, que quiere decir He aquí la esclava del Señor, y es la frase que según el Evangelio contestó la Virgen María al anuncio del ángel cuando éste le dijo que iba a ser la madre de Cristo. Representa el episodio en la vida de la Virgen María en la que el ángel Gabriel le anuncia que va a ser la madre de Jesús. Vemos que María se encuentra casi asustada, ¿no? Y fijémonos en el detalle de que María es pelirroja, como lo va a ser posteriormente Elizabeth Siddal, etc. Rossetti tomó como modelos para este cuadro a su hermana para la Virgen y a su hermano William Michael Rossetti para el ángel. Y vemos como el ángel le está entregando a María un lirio como símbolo de pureza. Y podemos ver estas temáticas medievalizantes o de la Biblia, medio místicas, que vamos a ver repetidamente en la obra de los artistas prerrafaelitas. La hoja de rosa de 1870, vemos que las mujeres de Rossetti todas van a estar dibujadas por un mismo patrón, las mujeres de Dante Gabriel Rossetti. Vamos a hablar ahora de las modelos de Rossetti y vamos a ver fotos de las modelos reales y lo que él hacía, y para mí hay un grado de idealización bastante grande. Vamos a verlo. Comencemos hablando, por supuesto, de Elizabeth Siddal. En el cuadro, por ejemplo, Beata Beatrix, una de las modelos que tuvo Dante Gabriel Rossetti. Y la vemos aquí en una fotografía real. La Pía de Tolomei, año 1868. La modelo fue Jane Morris. ¿Quién era Jane Morris? Jane Burden, la esposa de William Morris. De soltera, Jane Burden, una de las nuevas modelos de Rossetti después de la muerte de Elizabeth Siddal, con la que se dice que también tuvo un affair. Esta es Jane Burden. También es Jane Burden, Jane Morris, Proserpina. En este cuadro, Proserpina de Dante Gabriel Rossetti. Vamos a ver ahora una foto de Jane Burden de verdad. ¿Qué es esta? Esta es Jane Morris Burden. Esta es la mujer que Dante Gabriel Rossetti tomaba para realizar este cuadro. Y este también. A ver, hay un parecido, hay cierto parecido, pero para mí, si miramos a lo mejor de aquí para abajo, bueno, pues puede ser, pero para mí hay un componente de idealización grande también, y creo que es evidente, ¿no? Sí que se ve, bueno, los labios así también, como él los pintaba, ese perfil, ese mentón, pero bueno, veo que hay cierta idealización, hombre, y por supuesto en los ropajes, en el pelo, todo este tipo de cosas. Aquí tenemos también a Jane Burden, la esposa de William Morris. Hay cierto parecido, pero hay componente para mí grande de idealización. Otra modelo que aparece en este cuadro, Boca Baciata, fue Fanny Cornforth,
que era una modelo que también recogió de las calles, bueno, recogió, la tomó de las calles, ya pertenecía más a la clase baja. Tuvo relaciones, se dice, con ella mientras estaba casado con Elizabeth Siddal. Incluso una vez que murió Elizabeth Siddal, la llevó como ama de llaves a su casa. Y vemos que Rossetti era bastante casquivano. También otra modelo fue Anne Miller, retrato de Annie Miller, pero vemos que se parece bastante a la mujer prototipo pintada por Rossetti. Es decir, había como un patrón en lo dibujado, en lo pintado por Rossetti. El pelo, el mentón, los labios así muy contorneados, esa nariz. Otra modelo de Rossetti fue Alexa Wilding. La vemos en este cuadro, por ejemplo, La doncella bienaventurada, de 1875 al 78. Y vemos que sigue el patrón de todas las obras de Rossetti, con los mismos labios, la misma nariz, la misma cara lánguida. Aunque variaran las modelos, el estilo, el patrón es el mismo. Aquí tenemos a Alexa Wilding fotografiada en la década de 1860. En este cuadro La pradera sombreada, de 1871-72, la modelo de la derecha fue Alexa Wilding y la de la izquierda fue la pintora prerrafaelita, de la que hablaremos después, Mary Spartali Stillman. Vemos que, aunque varíen las modelos, el rostro, el semblante es muy semejante. Hay una idealización, siempre son los mismos labios, la misma nariz, ese pelo pelirrojo. Quizás desde mi punto de vista las modelos que más se diferencien en los cuadros de Dante Gabriel Rossetti sean, por supuesto, Elizabeth Siddal y Fanny Cornforth. Bien, continuemos ahora hablando de John Everett Millais.